Buenas tardes para todos. Mi nombre es Claudia Patricia Parada García. El día de hoy les vengo a exponer el tema del constitucionalismo europeo y latinoamericano. El constitucionalismo europeo es aquel que incluye la creación, la existencia y la aplicación e interpretación de todos los requisitos constitucionales, las reglas básicas que son relevantes para el establecimiento institucional e ideológico de un Estado. Incluye la orientación política de promover la aceptación del derecho constitucional como un criterio supremo para el Estado y la sociedad. Y es el término que puede entidades multinacionales existentes internacionalmente. El constitucionalismo europeo es un modelo que se caracteriza por ser amplio y estricto y establece principios básicos de constitucionalidad que está conformado por los tratados comunitarios y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El derecho constitucional común es aquel que lo podemos ver en los principios de los derechos constitucionales nacionales y el pensamiento jurídico común europeo, entre los cuales vemos el reconocimiento y la garantía de los derechos humanos y el principio democrático. El derecho constitucional nacional europeo es aquel que se caracteriza por introducir artículos de la Unión Europea a sus normas, como por ejemplo la Constitución alemana. En cambio, en el caso español, existen menciones específicas a la Unión Europea en su Constitución y están en un proceso de autonomía. Esto quiere decir que ellos no tienen en cuenta las normas o lo que está regulado en el Tratado de la Unión Europea o en la Unión Europea, sino que ellos quieren independizarse y hacer sus propias normas y sus propios artículos constitucionales. Los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales de la Unión Europea tienen una importante dimensión constitucional y se proyectan hacia el resto de los Estados miembros y sus jurisdicciones constitucionales, así como el propio progreso de la integración europea. Ahora el constitucionalismo latinoamericano. Bueno, antes de pasar al latinoamericano, podemos decir que el constitucionalismo europeo aún está en construcción. Aún no hay una medida que se diga que ya está estipulado la forma en que este tipo de constitución regula a las naciones europeas. Aún están en construcción, aún están trabajando por defender los derechos y las garantías de los individuos que habitan en este territorio. Ahora sí, el constitucionalismo latinoamericano. La Constitución en Latinoamérica nace de la necesidad de acabar con el poder político de Europa y la dominación de la colonia española ejercida en el continente americano. El constitucionalismo latinoamericano tiene como base legitimar la democratización de la Constitución, la cual solo se puede lograr si todos los ciudadanos están de acuerdo y aprueban la misma, y busca la reafirmación del ciudadano en la toma de decisiones sobre la elaboración, promulgación, modificación de la Constitución, buscando su legitimación. El constitucionalismo latinoamericano en Colombia. En Colombia surgió, bueno, ya estaba la Constitución de 1810, pero la cual esta Constitución no protegía mucho los derechos de las personas. Era más un Estado de derecho, más no un Estado social de derecho que tuviera en cuenta la opinión popular. Entonces surgió un movimiento liderado por dirigentes universitarios, los cuales hicieron, de ahí nació la séptima papeleta, que tenía como fin la convocatoria en un proceso constituyente. Esto fue ya después de la muerte de Galán. Y se incorporaron algunos insurgentes desmovilizados, los cuales reclaman una activa participación en los cambios constitucionales. El límite no era transgredir el sistema democrático ni participativo, y los cambios fueron de gran importancia en materia de derecho y garantías constitucionales. En cuanto a Venezuela, nació ya después del famoso Caracazo. Y en 1988, cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia, que convocó al pueblo para que decidiera y se instalara o no una constituyente. Se buscara un nuevo orden jurídico que contribuyera a la democracia social y política y crear una nueva estructura legislativa. Se lograron avances en derechos sociales, de participación popular en la toma de decisiones y la participación directa del pueblo en el proceso de la Constitución. En Ecuador, se presenta la traición de los sectores de izquierda, la rebelión urbana,
el Tribunal Supremo Electoral dio su beneplácito para el proceso constitutivo, se presentaron propuestas innovadoras sobre derechos y garantías constitucionales, reforzado por la participación popular. Sin embargo, en las reformas que se presentaron en los años 2011 y 2015, implicaron un retroceso en la Constitución de Ecuador, ya que no se respetan en su totalidad los derechos de los ciudadanos que fueron y más bien se tiene en cuenta todo lo que promueve o lo que dicta el poder público. En Bolivia, las luchas del movimiento indígena por la protección de los recursos naturales, el cambio constitucional se llevó a cabo por medio de acuerdos de legislatura, hubo una convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, aparece la repartición de la propiedad de la tierra, se llevaron a cabo las consultas populares y se presentó gran participación económica, social y política de los indígenas bolivarianos. Al estudiar las diversas constituciones que hay en estos países de Sudamérica, podemos concluir que el constitucionalismo latinoamericano nace y tiene su gran importancia en la participación que el pueblo tiene para poder decretar una constituyente, para poder tener la voluntad pública y así poder regular los mecanismos de la reforma constitucional que se presentó en cada uno de estos países. A lo largo de estas lecturas, para poder exponer este tema, se logra entender que está aún más conformado el constitucionalismo latinoamericano por ser un poco más moderno que el europeo y por lo que incluye el poder del pueblo y propende el derecho y la defensa de los derechos fundamentales que buscan la protección de la persona como tal. Esto era todo por hoy. Les agradezco. Buena tarde. Hasta luego.